Bienvenidos a todos y a todas también, profesionales de la salud. Voy a hablar un poco sobre la charla que dimos hoy en el Hospital Santoyani, en el Departamento de Urgencias, sobre el estudio ecográfico de las complicaciones pulmonares en este contexto del coronavirus. Un poco hablando del rol que tiene el ultrasonido, nosotros siempre hacemos esta analogía con esta frase de lo esencial es invisible a los ojos de Saint-Exupéry. Justamente tratamos llevando el ultrasonido a los pacientes, en nuestra experiencia, pacientes de urgencia, pacientes en área crítica, tratamos de encontrar y de poder determinar mediante esta técnica patologías que por otros métodos no pueden diagnosticarse o que tienen imposibilidad de realizarse otros métodos, y tratamos de que el ultrasonido sea el que ponga un poco de luz sobre algunas dudas diagnósticas que existen en estos casos. Bien, desde que hemos comenzado a realizar ecografía torácica en el hospital, eh, nos acoplamos a realizar el protocolo Blue descrito por Liechtenstein y que cambió un poco la idea de la utilización de la ecografía en los pacientes críticos. Le dio un valor inestimable en la detección de patologías respiratorias, y lo que brevemente lo describo, lo que hacía era, a partir de diferentes signos ecográficos, agruparlos, y de acuerdo a los signos que presentaba o no presentaba cada paciente, era determinar cuál era la probabilidad de tener una patología respiratoria determinada. El estudio se hacía en conjunto con una evaluación vascular, y así es que acuñaron esta frase, que es cuando tu paciente está azul, o sea, es blue, debes realizar un protocolo blue. Realizamos este tipo de protocolo con muy buenos resultados en nuestro servicio de urgencias y área crítica. En cuanto al ecógrafo que utilizamos, bueno, los ecógrafos para realizar ecografía en la cama del paciente pueden ser un ecógrafo portátil trasladable, como el que vemos en las imágenes superiores, con los transductores, el transductor sectorial, el transductor convex, que es el que a lo mejor más todos conocen, y el transductor lineal, que es este que se encuentra aquí. En ecografía torácica vamos a utilizar estos dos, de la misma forma que hace un tiempo ya utilizamos este tipo de transductor, que en realidad es todo un ecógrafo en sí, que tiene, ustedes van a ver, de este extremo el transductor convex y en este otro el transductor lineal, y con este vamos a realizar las ecografías en este contexto de la pandemia de coronavirus, como describiremos a continuación. Esto se acopla a una tablet o a un celular y fácilmente pueden observarse y asimismo archivarse todas las imágenes que se van obteniendo. Brevemente, para quienes no están tan habituados con la realización de ecografía, recordamos cómo clasificamos las imágenes que obtenemos en ecografía de acuerdo a su ecogenicidad, o sea, a la posibilidad o no de producir ecos de cada una. Ustedes saben que los ecos interactúan, las ondas acústicas interactúan con las distintas estructuras, y en forma de ecos es que realizan una respuesta que es recibida por el mismo transductor que emite las ondas. Eso se procesa en el software del equipo y nos da las diferentes imágenes en escala de grises, que podemos describir como desde anecogénica, cuando no tiene nada de ecos, hasta hiperecogénica, cuando tiene mayor cantidad de ecos que los tejidos circundantes. En cuanto a la descripción de los órganos y las estructuras, la realizamos siguiendo esta sistemática de descripción de su forma, que puede estar conservada o alterada, el tamaño aumentado, conservado o disminuido, el contorno regular o irregular, su estructura, que puede ser homogénea o heterogénea, y lo que hablamos anteriormente, su ecogenicidad. En cuanto a la valoración pulmonar, recordemos que justamente la dificultad que ofrece al profesional que realiza una ecografía es la presencia de una estructura ósea rodeando justamente el órgano blanco de este estudio.
tenemos en todos lados la parrilla costal, por lo tanto lo que tenemos que buscar son las ventanas acústicas que además de requerir de los espacios intercostales, vamos a aprovechar zonas donde la musculatura es quizás más delgada para poder acceder mediante el ultrasonido a los pulmones. Tenemos un espacio definido como el espacio torácico anterior que está ocupado, cubierto por el pectoral, incluye todo el sector anterior de las primeras costillas y lo que me va a permitir es evaluar la región anterior de los campos pleuropulmonares superiores, tanto con transductor convex como con el transductor lineal. El espacio torácico lateral justamente es el que va desde el hueco axilar hasta las últimas costillas y también permite evaluar las regiones laterales de los segmentos pulmonares medios e inferiores. El espacio torácico posterior, lo vemos acá, es un pequeño espacio incluido entre el borde inferior de la escápula, entre el trapecio y el músculo dorsal ancho, y me va a permitir una visión limitada de la región pleuropulmonar posterior. En cuanto a la valoración pulmonar, sabemos que existe una ecografía normal pulmonar, sin embargo la que más hallazgos nos va a permitir describir es la ecografía patológica, justamente porque la ecografía normal lo que más nos ofrece son ciertos artificios, además de una imagen característica que es la de la pleura, que ahora la voy a señalar, que son los que me permiten saber que un pulmón es de características normales. Cuando se modifica la composición del parénquima pulmonar reemplazándose el aire por líquido, consecuencia muchas veces de los traumatismos, del edema, de la inflamación, es que empezamos a ver imágenes patológicas más características. Pero en este caso lo que tenemos son ecografías con un transductor lineal y un transductor de 3,5, que lo que nos va a mostrar primero es una ecografía normal en la cual el primer elemento a definir es la línea pleural, que es una línea ecogénica que me va a dividir en dos mi campo de estudio. Y este es lo primero que tenemos que identificar. Sabemos que de aquí a proximal tenemos lo que es la pared torácica y de aquí hacia distal está en profundidad el parénquima pulmonar. Luego de la línea pleural van a ver que están a continuación de estas flechas unas líneas horizontales cíclicas que están a una distancia múltiplo de la pleura y el transductor y que se conocen como líneas A y son líneas normales. También son artefactos, pero son artefactos que se hallan en el pulmón normal. Luego vamos a tener otras líneas que son estas. Fíjense que aquí ya cambié el transductor, que es una línea que va desde la línea pleural hacia distal, llegando al final de la pantalla. Es una línea bien recta, bien definida, homogénea, constante, que borra en su camino las líneas A y que es la línea que se conoce o las líneas conocidas como líneas B, que sabemos que hasta 3 en un mismo campo. Acá voy a tener lo que es la sombra de una costilla, acá voy a tener la sombra de otra costilla, cuando en un espacio intercostal encuentro menos de 3 líneas B, eso es normal. Luego vamos a ver cuándo se torna patológico. Y por último tenemos, a partir de esta imagen en modo B, voy a tener la imagen con el mismo transductor en modo M, que es esta que ven aquí. La imagen en modo B lo que me da es una imagen bidimensional también en escala de grises y que va a ofrecer un patrón característico. También puedo definir en este mismo modo la línea pleural y puedo definir hacia proximal de la línea pleural este patrón como estriado y a partir de la línea pleural hacia distal este patrón más bien granuloso. Esto es lo que se conoce como el signo de la orilla de playa. Ustedes ven al lado está la imagen justamente de la arena, que vendría a ser el parénquima pleural, el parénquima pulmonar subpleural y las olas de mar que corresponderían a la fascia endotorácica. Esta imagen es normal. Podemos ver en el video cómo identifico los espacios intercostales, estas dos sombras,
¿no? Me definen el espacio intercostal y entre ellos veo solo una línea B. En cuanto a la valoración diafragmática, que también va a ser importante en el estudio de todo lo que es la ecografía pleuropulmonar, porque me define justamente la división entre dos espacios, el espacio pleural y el espacio abdominal, y es esta línea ecogénica que tiene esta misma característica. Todas las serosas, fíjense que la pleura también se ve de esta forma, en este caso está por encima de la cúpula hepática. Y voy a definir desde el diafragma hacia cefálico el pulmón y del diafragma hacia distal todo lo que es las vísceras abdominales, en este caso el hígado. Particularmente en relación al COVID-19, hay un trabajo publicado obviamente hace muy poco, como corresponde, febrero del 2020, a partir de la evaluación de la actividad en varios centros de China, donde se han atendido pacientes afectados por la enfermedad, a los que se les realizó tomografía computada multidetector. Por supuesto, sabemos que la tomografía computada multidetector es el gold estándar en el estudio de la patología pleuropulmonar. Por razones que se van a hacer más que evidentes y que voy a ir explicando a lo largo de la charla, no en todos los pacientes puede realizarse y también es un recurso que debe limitarse y tener indicaciones específicas para no hacer mal uso del mismo. Por lo tanto, lo que vamos a ver de ecografía torácica es todo en relación a los hallazgos de tomografía computada. En este caso vieron que de un 15 a un 20% de los pacientes presentaban imágenes normales en tomografía. Apenas no, casi la mitad de los pacientes presentaban opacidades multifocales periféricas redondeadas, o sea, una imagen más bien nodular, multifocal y periférico, o imágenes lineales en muchos menos casos. Imágenes descritas como en vidrio esmerilado y o empedrado, lo que van a ver en inglés como crazy paving, es esta imagen en empedrado que ahora lo vamos a mostrar. En algunos casos áreas de consolidación pulmonar, lo cual ya era un signo de mal pronóstico. Fíjense que en la mayoría de los pacientes, en un 60%, las imágenes eran bilaterales, en muchos menos casos eran unilaterales, 17%. También en la mayoría comprendían los lóbulos inferiores y en menos cantidad los lóbulos superiores y medios, a predominio de los segmentos posteriores. En algunos casos se presentaba engrosamiento pleural, neumotórax no está descrito, o si no me equivoco, he descrito un caso, es muy poco extrapolable, no es una característica, evidentemente. En algunos casos también engrosamiento bronquial, en muy escasos casos derrame pleural y secreciones bronquiales, y de estas características como opacidades nodulares, linfadenopatías o cavitación pulmonar no hay reportes. Acá tenemos algunas de las imágenes justamente de este trabajo, donde se ve este patrón, ¿no?, a predominio bilateral, con imágenes, es un patrón muy florido de imágenes, en vidrio esmerilado, esto que decían como imagen en empedrado o en parches, acá vemos una imagen con broncograma aéreo y es una imagen más bien difusa. En este otro pulmón la imagen es una condensación más bien sectorial, más focal. Vamos a hablar entonces ahora de los signos ecográficos patológicos y vamos a tratar de relacionarlo con lo que estamos viendo en la tomografía. En cuanto a los signos ecográficos, dijimos, puede haber engrosamiento o irregularidades de la línea pleural, puede haber presencia de líneas B patológicas, que es un indicativo, ya quienes hacemos el blue sabemos que indica justamente patología intersticial. En patrones focales, multifocales o confluentes. Puede haber consolidaciones lobares o multilobares con o sin broncograma aéreo. Sabemos que el broncograma aéreo se ve en la ecografía como imágenes ecogénicas dentro de una imagen de condensación. Cuando, y esto es importante porque hay que hacer el seguimiento de los pacientes, y cuando los pacientes
recuperan o comienzan a recuperar su función pulmonar, comienzan a verse las líneas A, excepcionalmente derrame pleural, como ya lo dijimos, y el neumotórax no ha sido descrito. El engrosamiento pleural, aquí lo vemos, lo podemos ver tanto en la tomografía como en la ecografía y que nosotros lo describimos como una pleura de más de 3 milímetros. Aquí vemos el síndrome intersticial, cómo se ve por ecografía, y por ecografía el síndrome intersticial está descrito como el signo del cohete o de lung rockets. El signo de lung rockets o el símbolo del cohete pulmonar, justamente haciendo referencia, ¿no?, a la imagen que se observa después de un cohete en la zona de la propulsión del cohete, que son múltiples líneas B que parten de la línea pleural y alcanzan el borde inferior de la pantalla desplazando a las líneas A. Lo importante es que estas líneas B patológicas tienen que presentarse en número de 3 o más en un mismo espacio entre dos costillas. Esto es, si yo tengo una sola línea B o dos líneas B, no lo considero patológico. Cuando ya tengo 3 o más, sí lo considero patológico. Es, como dije antes, un signo de patología intersticial y es el signo del cohete o lung rockets. Aquí tenemos una imagen, esta imagen tomada de internet. Por supuesto, al final de la charla voy a dejar mi mail, cualquier duda, cualquier consulta, sobre todo cualquier bibliografía que necesiten, se las puedo pasar. Esto está tomado de un trabajo realizado por cardiólogos, justamente destacando la importancia de de la ecografía pulmonar en la evaluación de los pacientes cardiológicos. Y fíjense, me resulta muy útil para mostrar la escala que hay de grises cuando hay más edema intersticial. Fíjense que ya las líneas B forman casi una cortina de líneas bien ecogénicas, borran totalmente las líneas A, acá no las puedo ni siquiera definir, llegando a este otro patrón que ya es lo que conocemos como hepatización del pulmón por no solo edema intersticial, sino edema lobar, edema alveolar. Y acá esto lo que viene a representar es la mayor o menor cantidad de aire y, como dijimos antes, su reemplazo por líquido. Estas ecografías, estas imágenes están tomadas de este mismo trabajo sobre COVID-19. Aquí está la cita. Y fíjense ustedes cómo justamente se repite este patrón de líneas B patológicas, hablando del edema intersticial severo, y que después la importancia de realizarlo en distintos puntos, en distintos focos, es que podemos definir cuál es la extensión de este compromiso dentro de un mismo pulmón y también a nivel bilateral. Este es el grado mayor que puede haber de afección pulmonar, que es la consolidación, cuando casi no queda aire. Esto es lo que nosotros decíamos de esta imagen, es estas imágenes ecogénicas, es la imagen del broncograma aéreo, ecográfico. Fíjense qué similar se torna la ecogenicidad del pulmón con respecto a la del hígado. Aquí tenemos la línea diafragmática. Y como vimos en el cuadro anterior, este es un signo de mal pronóstico, la consolidación pulmonar en el contexto de una infección o sospecha de coronavirus. La importancia de detectar estas otras patologías como la atelectasia y esto que vemos aquí, esta imagen ecogénica que ocupa el espacio pleural y desplaza al pulmón hepatizado, en el cual se ve el ligamento pulmonar, que es justamente un derrame pleural. En este caso podemos interpretar que es una atelectasia pasiva por derrame pleural, y la importancia de poder diagnosticar estas patologías, en este caso el derrame pleural, es que sabemos, por lo que nos han dicho, que el derrame pleural está muy poco relacionado con el coronavirus. Por lo tanto, la detección de signos que se ha observado que tienen baja incidencia en pacientes con coronavirus nos podría orientar hacia una neumonía de otro origen y comenzar a descartar la neumonía por COVID. Aquí vemos otra imagen de derrame pleural, en este caso un corte transversal. Fíjese cómo el derrame pleural llega bien hasta la línea media,
a diferencia del derrame subclínico que se va a encontrar en su camino con los ligamentos suspensores del hígado y no va a poder hacer este recorrido de ocupar toda la media luna hasta la columna. De este lado también tenemos un derrame pleural izquierdo. En este caso, si tenemos este derrame tan florido, podríamos comenzar a descartar la neumonía por coronavirus según la evidencia que tenemos hasta ahora, que por supuesto no es un alto nivel de evidencia, sino que simplemente es un resumen y una presentación de casos. En este caso tenemos otro signo que es importante saber cómo se presenta y cómo podemos evaluarlo, porque también, como vimos, no se presenta en coronavirus. Entonces es importante también a nivel o sea, como un valor predictivo para descartarlo. En este caso, el neumotórax, vemos que en esta imagen donde habitualmente podemos ver tranquilamente la línea pleural en una ecografía normal, en este caso vemos que está borrada en este nivel, aquí, aquí, muy borrada. Si esta ecografía fuera en tiempo real, nos faltaría también el signo del deslizamiento pulmonar, que también es un signo de la ecografía pulmonar normal. Voy a observar estas líneas que están como entrecortadas, líneas horizontales, que no son las líneas A, que en este caso se llama línea C, y la discontinuidad de la pleura. Y cuando paso al modo M, voy a ver este signo. Recuerden que antes teníamos el signo de la orilla del mar, y en este caso lo que tengo es este signo, que es toda la superficie estriada o con rayas, que es el signo de la estratosfera o código de barras y que corresponde a un neumotórax ecográfico. Como conclusiones, bueno, sabemos que la ecografía es un procedimiento primario, o sea, lo vamos a realizar en primer lugar en pacientes con sospechas y que es muy recomendable en la valoración de la población de riesgo superior, infinitamente superior desde ya a la radiología convencional, y en manos experimentadas sus resultados son analogables a los obtenidos por tomografía. Esto que les dije, manos experimentadas, quizás puede ser una desventaja relativa ya que requiere una curva de aprendizaje. No es como por ejemplo un FAST que prácticamente no tiene curva de aprendizaje. En este caso sí hay que conocer e interpretar bien las imágenes de la ecografía pulmonar. El ultrasonido también me sirve, como dijimos antes, monitorear la respuesta pulmonar y monitorear la evolución, por supuesto, con las ventajas de que el paciente no se irradia, que es repetible, que es transportable. Y nos sirve para poder reservar la tomografía multidetector ante resultados insuficientes o duda diagnóstica. Hay un trabajo cuya, digamos, que a mí lo que más me interesa el trabajo más o menos es el título, porque todo el resto nosotros los que hacemos ecografía en la cama del paciente, ecografía en área cerrada, en trauma, sabemos seguramente y lo decimos siempre. En mi caso yo soy cirujana y yo digo que el ecógrafo es el estetoscopio, es nuestro estetoscopio. Este doctor italiano, que ahora debe estar haciendo uso de todo lo que escribió años anteriores, fíjense que lo escribió en el 2016, dijo que se preguntó si el ultrasonido pulmonar es el nuevo estetoscopio de este milenio. Definitivamente sí, y estamos de acuerdo con él. Vamos a ir a la segunda parte de la charla que dimos en nuestro hospital y habla un poquitito más de la técnica y cómo vamos a realizar la ecografía torácica en estos pacientes. Agradezco el apoyo inmenso que realiza en cada una de estas actividades, no solo al departamento de mi hospital, sino a la Asociación de Cirujanas Argentinas, que estamos bregando por que las cirujanas tengamos un lugar fundamental en la práctica quirúrgica y en la práctica médica en todos los lugares de nuestro país. ¿Por qué vamos a realizarle una ecografía torácica? Bueno, ya dijimos un poco por qué, las ventajas de la ecografía, pero algo más que quiero agregar aquí es esto, que se ha descrito que los signos imagenológicos y de anormalidades pulmonares pueden observarse antes de las manifestaciones clínicas y la detección por PCR. Entonces, la posibilidad de aplicar
el POCUS, que quienes han realizado algún curso o están familiarizados, POCUS es una sigla que simplemente define eh, esta práctica de llevar el estudio ecográfico a la cama o al sitio de atención del paciente, que puede ser en una ambulancia, puede ser en el shock room, puede ser la terapia, puede ser en la cama de internación, y que ha presentado las ventajas que ya venimos eh, relatando a lo largo de toda nuestra charla. Y esta posibilidad, por supuesto, repetimos, se presenta como alternativa a la relación de la tomografía, tratando de reservarla para dudas diagnósticas o casos específicos. Desde ya que la indicación es de preferencia en pacientes con un compromiso respiratorio y descompensación que obstaculizan absolutamente su traslado. Vamos a hablar un poco de la técnica ecográfica y relacionarlo con esto, con lo que todos nos estamos poniendo a tono en estos días, que son los elementos de protección pulmonar, que les digo que inclusive para quienes estamos acostumbrados a tener prácticas de antisepsia, de asepsia, de esterilidad, de cuidado con lo que tocamos, cuidado con lo que respiramos, como podemos ser los integrantes de un equipo quirúrgico o médicos intensivistas, nos resulta todavía difícil habituarnos y tener un ejercicio y una gimnasia para poder colocar estos elementos en forma más o menos rápida. Por eso les recomiendo que vayan familiarizándose con esto y que cuando ingresen a realizar algún tipo de actividad en pacientes sospechosos o, por supuesto, confirmados, eh, se sugiere, sobre todo en el caso de la ecografía, que se encuentre un asistente, que no hace falta que toque, que se acerque al paciente y nada más, pero como para asistir en los momentos importantes de colocación, o sea, de vestirse y también de desvestirse para no llevar a cabo errores que nos puedan jugar en contra. La técnica ecográfica requiere de un paciente en un decúbito dorsal, decúbito lateral o decúbito ventral. El paciente puede estar sentado, todo esto depende de la situación en la que se encuentre el mismo. Por supuesto que si es un paciente que está intubado en terapia, no voy a poder elegir yo de qué modo evaluarlo, sino que me voy a tener que adaptar a la posición en la que está el paciente. Está descrito que el prono puede resultar ventajoso para estos pacientes, y visto que la mayoría de las imágenes se asientan en lóbulos posteriores, inferiores, probablemente tenga allí un sustento la realización de la pronación, esto es de colocar al paciente en un decúbito prono. Y ahí es donde vamos a acercar nosotros a las ventanas acústicas que definimos antes para realizar el estudio. El ingreso del profesional al área de aislamiento debe ser previa higiene de manos y colocación adecuada de los elementos de protección personal. Esto hay que saberlo, hay que preguntar cómo debemos vestirnos y desvestirnos antes de entrar. Una vez que estamos adentro, no hay forma de volver atrás y esto lo tenemos que tener exactamente en regla, y si no contamos con los elementos, el procedimiento o el estudio o la evaluación del paciente o el hisopado no se realiza. Como dije antes, de lo posible contar con un segundo profesional o ayudante, y en este caso tenemos que tener en cuenta que el transductor y el dispositivo, que en mi caso es una tablet, también deben estar protegidos dentro de una bolsa o sobre de polietileno. En el caso previo a colocar el transductor en la bolsa, sabemos que tenemos que colocar un medio acuoso para poder transmitir las imágenes como el gel de ultrasonido. El ayudante o la ayudante lo que haría en nuestro caso, si bien, por ejemplo, en este ecógrafo podemos frizar directamente desde el transductor, pero lo que haría es, cuando nosotros le pedimos que lo haga, es guardar las imágenes o guardar videos dentro del dispositivo para después poder evaluarlas una vez que estamos fuera del sitio de aislamiento. Higienizamos cuando salimos el transductor y el dispositivo adecuadamente luego de cada uso, según las normas que se nos indiquen, que nos indique infectología o que indican las normas internacionales. En el caso de la técnica ecográfica que ya describimos, se la vamos a realizar a qué pacientes. La selección va a ser a los mismos pacientes a los que le vamos a realizar un hisopado, a esos pacientes les hacemos la ecografía.
por supuesto también a los pacientes que ya están confirmados o pacientes internados ya con la patología, pero en pacientes asintomáticos, pero con criterio para realizar hisopado, aunque por el momento no tengan criterio de internación, sí les vamos a hacer la ecografía porque recordemos, se ha dicho que los signos imagenológicos pueden aparecer previo a los síntomas pulmonares. Exploramos ambos hemitórax en región anterior lateral y si es posible posterior, como dijimos. Identificamos los signos ecográficos básicos, la pleura, las líneas A, las líneas B. Identificamos si existen y documentamos la presencia de hallazgos que no tienen o con escasa relación con el COVID-19, como dijimos, derrame pleural, neumotórax. En caso de disponer de la misma, y una vez que ya realizamos el estudio y que estamos evaluando las imágenes, si disponemos de tomografías, de imágenes tomográficas, por supuesto, es mandatoria la correlación imagenológica. La correlación con determinaciones de laboratorio, si no las tenemos en el momento, a largo plazo tenemos que hacer un seguimiento y hacer un entrecruzamiento de datos. Realizar un registro de hallazgos y antecedentes y realizar un análisis estadístico de los datos obtenidos. Esto está todo por aprenderse, todo por saber. Cuanta más información y cuanto más hemos documentado, mejor van a ser y más valederas van a ser nuestras conclusiones. Por último, los invito a sumarse desde el centro que estén, si tienen la posibilidad, si tienen experiencia, si tienen el equipo para realizar esta ecografía y que compartamos experiencia entre varios centros y para cualquier consulta, si quieren algo de la bibliografía que yo estuve presentando aquí o si quieren que intercambiemos información sobre nuestros pacientes, está este mail a disposición. Muchísimas gracias y éxitos en la práctica que lleven adelante.